Hola chicos, soy Alex y lo que vamos a ver hoy es por qué el mercado está bajando, sobre todo en Estados Unidos, porque en realidad no está bajando en todos los lados. Y os voy también a dar dos de las acciones que yo estoy comprando en este momento y por qué las estoy comprando. ¿Qué está pasando en el mercado? Si tenemos que vender, si tenemos que comprar, cuánto está bajando, porque todo el mundo ahora está muy preocupado, porque después de casi 13, 14 meses que el mercado ha ido solo para arriba, se está empezando a ver una pequeña corrección. Y entonces lo que vamos a ver es exactamente cómo yo voy estudiando las correcciones con lo que voy viendo y espero que de aquí podáis aprender algo y encontrar una manera para poder aprovecharos de estos momentos, igual estudiar un poquito más. Son momentos que pasan en el mercado, todos los inversores tendrán que asumir de que antes o después el mercado de alguna manera va a corregir un poco, pero como lo que han visto la mayoría de la gente en los últimos a partir de abril, básicamente, es un rally que casi nunca se ha visto en la historia, la recuperación más fuerte de la historia en números. Entonces vamos a ver lo que está pasando, cómo está pasando y cómo podemos actuar. Lo primero que vamos a hacer es por qué ha empezado la corrección. La corrección ha empezado sobre todo en el sector tecnológico, porque luego os voy a enseñar los que son los índices más industriales y vamos a ver que los índices más industriales están en máximos, no se mueven de máximos y siguen muy fuertes. Y luego, ¿por qué? Porque es sobre todo en Estados Unidos donde la economía está hecha en servicios, en muchas empresas especulativas que hipotizan unos retornos de inversión muy altos, sobre todo con unos crecimientos que son en doble dígito, del 30, del 40, del 50%, y por eso esas acciones son de un beta más alto. ¿El beta qué significa? Es la relación entre el movimiento del mercado y el movimiento de la acción. Eh, o sea, que si el mercado, una acción con beta muy muy alto, se mueve mucho más del mercado. Si el mercado baja de un 1%, esa acción baja de igual el 5%, o el 6%, o el 10%. Entonces el beta de esas acciones es algo que le está afectando y por eso en algunas carteras vemos bajada muy importante. Bajada en algunas carteras que estaban enfocadas en ese tipo de acción a alto crecimiento, igual el beta igual han perdido en los últimos 10 días un 20%, un 30%, un 40% del valor de la cartera. Igual ellos, las mismas personas, no han visto que su cartera ha crecido de 2, 3, 4, 5 veces a lo largo de los últimos 12 meses, pero solo se recuerdan la última parte. Eso es algo que es relacionado a la psicología del trading y de los inversores. El inversor normalmente sufre muchísimo más por las pérdidas que por las ganancias. Por hacer un pequeño ejemplo, hipotizamos que tengo 100, los invierto, gano 500 en 6 meses, algo muy rápido. En 6 meses gano 500. Y entonces debería estar muy feliz porque ya estoy ganando 400. Luego de 500, mi inversión baja en valor a 300. Entonces es una pérdida muy asumible considerando que yo he empezado de 100. Y pues esos 200 hacen que seamos mucho más tristes de los 400 que hemos invertido, que hemos ganado antes. Y eso es algo que está relacionado con la psicología humana. Tenemos que estudiarnos, tenemos que aprender exactamente cómo tenemos que actuar y cómo afrontar las cosas. Vamos más en detalles en lo que es en algo más técnico, en lo que es en la motivación de todo lo que está pasando en Estados Unidos. Como hemos dicho, es el miedo de la inflación. La inflación que está subiendo, que se está esperando como en fuerte subida, y normalmente cuando la inflación sube mucho se espera también que la Federal Reserve vaya subiendo los tipos de interés y por eso los mercados, como había explicado en otro vídeo, actúan en las expectativas y no en la realidad, y las expectativas nos dicen que una fuerte inflación llevará a una subida de tipos de interés, y esa subida de tipo de interés hace que las acciones sean menos rentables, menos interesantes. ¿Por qué? Porque tendrán que pagar más intereses por sus deudas, tendrán una competencia con lo que es el risk free de los T-bonds. Entonces imaginamos que un T-bond nos llega a pagar un 3% al año, ya muchas personas se pensarán de invertir ahí y de no invertir en acciones, porque eso es un 3% cierto cada año que nos paga el Estado americano. Y recordar, el Estado americano, a diferencia de otros, no puede quebrar. ¿Por qué? Porque ellos imprimen moneda.
Al imprimir moneda pueden decir cuánto imprimir, así que ellos nos van a devolver dólares. Es luego que los dólares puedan comprar, que con $1 tú puedas comprar una manzana o puedas comprar un tercio de manzana, eso no le importa. Ellos te van a decir que te devuelven el dólar que le has prestado más un 3%. Entonces, y luego, ¿por qué se está esperando esta inflación en subida? Se está esperando esta inflación en subida sobre todo porque ha habido un corte entre lo que es la oferta y la demanda. Mucha oferta no puede llegar a los clientes porque no hay sistema de transporte, se han puesto las cosas muy difíciles por el coronavirus y muchos costes están subiendo. Como hemos visto en los últimos meses, las materias primas agrícolas y energéticas han subido de una manera brutal. La madera en Estados Unidos ha subido de 3 veces, ha pasado de $300 a $900. El oil ha subido casi de un 100% desde hace un año. Valía $36 y ahora vale casi 70. Y eso ha pasado mucho en muchas materias primas. ¿Por qué? Porque no hay sistemas de transportar algunas de esas materias primas al cliente final. Y como no hay sistema de transportar esas materias primas al cliente final, eso hace que el precio de las materias primas que llegan sea más alto porque hay menos oferta. Por ejemplo, os voy a enseñar aquí el gráfico del Baltic Index, el Baltic Dry Index, que es un índice que nos dice el coste de los barcos, y vemos que el Baltic Dry Index ha pasado de un momento de 500 a ahora vale 1800. Eso significa multiplicar por 3 el precio desde hace un año. Es verdad que en septiembre de 2019, cuando estábamos en pleno boom antes del coronavirus, el precio era más alto, pero eso era más alto, y considerar que eso es un índice en general. Lo que está pasando es que en China ha decidido pagar los barcos para que vuelvan a China más rápido. También si vuelven vacíos. Al volver vacíos, hacen que muchísima oferta de barcos que normalmente iban a China llenos de mercancía, ya no van. Van con muy poca mercancía porque cuando llegan al puerto quieren descargar, cargar containers vacíos y volver a China lo más rápido posible. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es el precio del crudo, del oil. Entonces el oil en julio valía $38 y ahora estamos en 65. Imaginar que el oil afecta a todo, tanto los transportes, la producción en general, porque vamos a utilizar el oil por energía, lo vamos a utilizar por materias plásticas. Eso hace que esa subida de oil es algo que puede dar muchos problemas de inflación en general, en todos sectores. Vamos a ver las materias primas. Como había dicho, mirar, este es el gráfico de la madera. La madera ha pasado de valer 300 a valer 980. Eso es brutal. Eso significa que no hay básicamente oferta de madera, por mucha demanda que pueda haber. Y el wheat también, aquí que lo hemos estudiado, pasando de 500 a 600. ¿Por qué? Mucho wheat no puede volver a Estados Unidos, o si vuelve tiene un coste tan caro del transporte que luego el precio final es muy muy alto. ¿Ok? Y pero lo que quiero enseñaros también son índices de que toda lo que es la bajada tan brutal de las que todos estaban hablando, del crash del mercado, hay que verlo de una manera muy puntual. ¿Por qué? Esa bajada la podemos ver en lo que es el mercado americano, ¿ok? Entonces el mercado americano ha bajado el mercado americano en el Nasdaq ha bajado a mínimos, ¿ok? Un 12%, que entonces es una bajada muy aceptable. Mientras que si vamos a ver, por ejemplo, los mercados europeos, y aquí os voy a enseñar el DAX, vemos que acaba de romper máximos. ¿Por qué? Porque está habiendo un giro sectorial. Lo que pasa mucho en los mercados es que el dinero no desaparece, se mueve de un lado a otro. Entonces se venden las acciones de alto crecimiento porque ya se piensa que se va a volver a una economía más real, donde las acciones de alto crecimiento van a tener más difícil encontrar dinero para sus deudas, porque ellos se tienen que endeudar para poder crecer tanto,
y se vuelve a lo que son sectores más maduros, que tienen menos deuda y que pueden dar más beneficios, ¿ok? Entonces son igual sectores que tienen mucha caja, y al tener mucha caja, esta caja hasta pueden tener más intereses, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, lo podemos ver también con lo que es el Standard & Poor's, siempre quedándonos en Estados Unidos, pensar que el Standard & Poor's, con el precio que está actualmente, ha bajado de un 2,75% desde los máximos, ¿ok? Esta es una bajada básicamente nula. Y también el Dow Jones. Y en el Dow Jones sí hay muchas empresas que también han bajado de un 5%. Hay muchas empresas que sí son empresas tecnológicas, porque está Apple, está Microsoft, entonces hay muchas acciones. Y por eso digo, hay que mirarlo de una manera un poco, a veces, un poco más atenta. Obviamente, si nosotros vamos a ver lo que es, por ejemplo, el gráfico de Tesla, entonces esa sí que ha bajado mucho, porque Tesla era una acción de alto crecimiento, como decía, y entonces es una acción que ha perdido el 36%. Pero nosotros no solo estamos invirtiendo en Tesla, tenemos que diferenciar nuestra cartera, tener más acciones de varios tipos para luego sufrir menos en esos momentos. Y entonces lo que voy a hacer ahora es enseñar dos acciones que yo he ido comprando y os voy a explicar por qué en esta última semana, porque me parecían muy interesantes, estaban a un precio interesante, tenían fundamentales interesantes. Y yo he ido, más que comprando, he ido acumulando porque ya tenía algunas posiciones, sobre todo en una de ellas, y os voy a explicar por qué. Entonces, las dos acciones son, una tiene el código FRO, ¿ok? Es Frontline, es una empresa que tiene barcos, tanques para mover petróleo. Es una acción que sobre todo le he comprado por el dividendo. Tiene un dividendo altísimo, tiene barcos que es un dividendo que lo lleva pagando desde hace mucho tiempo, tiene caja todavía tiene todavía caja y suele ganar dinero. Así que es algo que en el tiempo hay que dejarlo ahí. No va a subir, no es una acción que es muy especulativa, estamos en una zona muy baja porque en este momento se está pensando que como Arabia Saudí va a disminuir la producción de petróleos, va a haber menos barcos petroleras que se van a mover entre países, y como va a haber menos petroleras entre países, va a haber una bajada de precio, pero eso lo veo muy difícil porque en realidad Estados Unidos probablemente va a hacer presión para que ellos suban la cantidad de producción de petróleo, y eso es muy fácil. Para Estados Unidos es suficiente decir que ellos van a hacer otra vez muy fácil que los las Shell Oil Company se puedan reabrir, con el precio del petróleo que está tan alto le va a interesar, y entonces ya a Arabia Saudí le va a interesar más vender su petróleo que dejar que Estados Unidos vaya creando una oferta paralela. ¿Ok? Entonces yo creo que tenemos un downside en ese tipo de acción muy bajo, porque yo creo, lo veo difícil que vaya a bajar de 5, pero sí lo tengo asumido porque es una acción que yo voy a comprar a largo plazo, porque la voy a comprar por dividendos. El último dividendo que ha pagado es un dividendo de $2, que es un dividendo muy muy alto, porque es un dividendo que representaba casi el 30% del valor de la acción. Pero hay que pensar que es una acción que, como vemos, tienes unos beneficios que existen. En este momento el price earning es de 3, el price earning expectado futuro es de 8, es un poco más bajo, entonces podemos pensar que igual nos va a dar un dividendo de un 7 o un 8%, pero es un dividendo altísimo, una rentabilidad muy buena, y vemos que tiene cash en caja, tiene casi $1 por acción, y de una acción que vale 7, así que en realidad ese cash es algo que nos interesa. Entonces yo creo en esos precios yo estoy empezando a comprar. No tengo stop en este momento, porque como he dicho, yo la voy a comprar por el dividendo. Voy a vender la acción solo si me confirman que no pagan dividendo o si el dividendo baja muchísimo de valor. Y luego la segunda es una acción que un tiempo era considerada tecnológica, pero en este momento ya no lo es. Es una acción que yo empecé a comprar a los $30, y con los últimos resultados que ha tenido yo estoy acumulando y estoy comprando todavía más. Estas acciones es Groupon, una acción que no sé si la conocéis, ayuda a vender a las personas online. Entonces lo que hacen es tener unas ofertas muy bajas
de precio para que la gente vaya conociendo algunos negocios. Esta acción, ¿por qué yo la he comprado? La he comprado sobre todo por una razón, pero es por lo que podéis ver aquí. El cash que tiene por cada acción. Tiene $30 de cash por cada acción. La acción ahora vale 60. Cuando yo las compré valía 30. Entonces yo compraba básicamente el cash que tenían. Lo que pagaba yo era el cash. ¿Por qué? ¿Por qué valía tan poco? Porque, como en el caso de GameStop, muchos pensaban que la empresa iba a quebrar. Pero me pareció muy raro porque es muy fácil en una acción de tipo tecnológico que está sobre Internet de bajar los costes. Al final se echan la gente, se echan las personas y luego tienes un hardware que ya está pagado, tendrás alguna deuda que tienes que pagar, pero es muy fácil seguir adelante en este tipo de empresa porque no tienen activos reales. Y en este momento ha tenido unos muy buenos resultados, dice que va a volver positiva. Yo creo que cuando se vuelva a abrir la economía, la gente va a volver a ese tipo de servicio, porque ese tipo de servicio le va a ayudar a que su business se pueda retomar de una manera más rápida. Así que le veo muy interesante. Como vamos a ver, el price earning futuro que se espera es un price earning futuro positivo, ya no es un price earning futuro negativo como lo tiene en este momento porque tenía pérdidas hasta hace poco, y una capitalización bastante baja, con unas ventas que ha seguido manteniendo de 1,5 de 1.500 millones al año. Entonces yo creo que como acción tiene mucho interés. Es posible que alguien la quiera adquirir, sobre todo para tener el paquete clientes que lleva haciendo Groupon en todos estos últimos años, y por eso yo creo que es una acción que le puedo ver un futuro. Pensar que si la vamos a ver con un gráfico semanal, esta acción cotizaba a precios a esos precios a finales de 2019 y cotizaba muchísimo más alta antes. Puede tener puede tener una bajada porque ahora estamos en fuerte crecimiento con precios muy altos. Estamos en fuerte crecimiento con precios muy altos, pero sigo pensando que sigue siendo una buena inversión. Sigue